Bienvenidos, compatriotas de la Patria Grande. 23 horas y 5 minutos en la República Argentina y hoy estamos contentos. Hoy vamos a arrancar con una alegría y con una sonrisa inmensa porque ha vuelto a la patria nuestro hermano, nuestro querido amigo Sebastián Salgado, después de su aventura por Lugansk y Donetsk. Ha vuelto sano y salvo para mí, en términos personales y militantes. Es una alegría inmensa. Ya está ahí en la ciudad de La Plata y listo para que empecemos a conversar, porque no solo que él ha vivido cantidad de experiencias inmensas que algunas hemos recogido acá a la distancia, agradecerles enormemente por las 105.000 reproducciones que ya tiene el último programa que hicimos con Sebastián, mostrando un montón de cosas que no se van a encontrar en ninguna parte, y ese apoyo, esa masividad que tienen ustedes y esa lealtad a la hora de compartir, a la hora de comprometerse con estos contenidos, son lo que hace que valga la pena. Seguramente para Sebastián la experiencia va a ser la misma en términos personales, pero que esa experiencia y que esa vivencia, que sus ojos puedan llegar a miles y miles de personas, depende siempre de ustedes, y agradecerles enormemente porque a la altura del sacrificio y de la valentía de Sebastián ha estado su apoyo del otro lado. Así que agradecerles por lo menos en términos personales, recordarles acá abajo en la descripción, primer renglón, suscríbete al canal de Sebastián Salgado, Data Urgente. Vamos a reventar ese canal donde solamente, y yo sé lo que les digo, vieron una partecita de todo lo que fue ese viaje, de todo lo que fueron esas experiencias. Pero, como les decía, no solamente Sebastián anduvo envuelto en la aventura, sino que acá, querido Seba, han pasado cantidad, pero cantidad de cosas. Desde tu partida, me imagino que en la medida de lo posible habrás andado pispeando un poco qué es lo que ocurría. Así que bueno, saludarte, abrazarte en nombre de toda esta gente. Qué bueno que estés bien, hermano. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, contento de estar acá de vuelta. Sí, sin duda, aunque estuviéramos haciendo aquella cobertura, uno siempre trata de seguir de cerca las cosas que están pasando acá. Todo lo que fue el nuevo embate de Lawfare contra Cristina realmente nos impactó en alguna medida por esa presencia y asedio, ¿no?, que los medios corporativos instalaron frente a su casa y que después los compañeros que fueron para dar el apoyo se los ponía como que eran alguna especie de agresores o algo así. Y en ese contexto, el intento de magnicidio. Yo venía llegando justamente el viernes, no había conectado el teléfono en el avión, y cuando aterricé, bueno, tenía el teléfono estallado de mensajes diciendo un intento de magnicidio contra Cristina. Y bueno, la verdad que la sorpresa fue mayúscula, ¿no? Porque uno cree que ese tipo de cosas podían llegar a estar pasando en otras realidades, incluso dentro de América Latina, pero no en la República Argentina. Y bueno, tomar dimensión de que nuestro país tampoco escapa a ese tipo de realidades nos hace, bueno, por lo menos también acá intentar hacer ese esfuerzo y en la parte comunicacional. Y bueno, así como llegábamos prácticamente sin dormir a Plaza de Mayo a cubrir, en este caso para Hispan TV, que estamos haciendo la cobertura para Hispan TV acá en Argentina. Y bueno, sorprendidos, pero al mismo tiempo movilizados, ¿no? Porque lo peor que puede pasar ante un acto como ese es que nos deje perplejos, que nos deje callados, que nos deje atónitos y sin reaccionar. Intentamos hacer todo lo contrario, visibilizar y enfrentar la situación. Seba, ¿sabés qué te quiero preguntar? Y apelando a tu rol como docente, sos profesor de periodismo, tenés muchos años, no solamente ejerciendo la profesión, sino educando y preparando comunicadores. Y yo ayer le mostraba a la gente un pequeño compiladito de barbaridades que dicen los periodistas en la televisión argentina con total impunidad. Y uno incluso, no lo vamos a justificar, pero supongamos de que no se daban cuenta. Pero desde el magnicidio en adelante, no es que han retrocedido, sino que le doblan la apuesta y dicen que no existió, que es un invento, o que existió pero que es una tontería a la que no hay que prestarle atención. Incluso hoy estaba viendo a Luis Novarecio, un personaje acá de Argentina, pidiendo la renuncia de Victoria Donda. O sea, casi matan a la vicepresidenta y tiene que renunciar Victoria Donda porque es una amenaza para la libertad de prensa. Digo, se ha perdido el foco de una manera impresionante. Sí, sí, evidentemente tenemos que dimensionar, Dani, que ese tipo de poderes fácticos están enquistados en los centros de poder de la República Argentina y tienen muchas
muchas máscaras, ¿no? Una máscara puede ser desde los medios corporativos, otra máscara puede estar en una parte del Congreso, otra máscara puede estar metida dentro del Poder Judicial, en esto que conocemos como el lawfare, y en ese sentido organizan, ¿no? esa danza, en ese gran baile de máscaras, que intenta disfrazar la realidad. Entonces, lo que hacen es cínico realmente y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema democrático de nuestro país, ¿sí? Nos toca a nosotros como ciudadanos de este tiempo asumir esa responsabilidad, hacer nuestro trabajo desde el campo de la comunicación popular, aunque Alberto no nos haya devuelto la ley de medios y siga pagando los sueldos de Clarín y le dé la pauta oficial a Clarín y a La Nación, que son los que fomentan este tipo de atentados, este intento de magnicidio contra la vicepresidenta. Y bueno, hacer nuestro mayor esfuerzo para que, aunque a veces parezcamos como que estamos nosotros, ¿no? Porque no tenemos ese arropamiento, ¿no? de las corporaciones que respalde lo que nosotros decimos, bueno, a veces nos toca dar esta pelea en una situación extremadamente asimétrica, pero por otro lado tenemos la fuerza moral, ¿no? De que lo que decimos nace desde nuestras convicciones y bueno, en ese sentido también nos toca asumir las consecuencias. Absolutamente. Bueno, déjame mostrarle acá a los amigos que nos estuvieron acompañando ayer. Estuvimos hablando largo y tendido de este personaje que hasta el día de ayer teníamos entendido que se llamaba Nicolás. Hoy nos enteramos que Nicolás en realidad se llama Gabriel. Este hombre vendría a ser el jefe del tirador, de Fernando Sabac Montiel, y de su novia, que ya prácticamente confirmada por la justicia, coautora, cómplice, vamos a ver qué papel le dan a Brenda Uliarte. Y ayer estuvimos prácticamente más de una hora diciendo por qué la justicia no estaba deteniendo a esta persona que estábamos viendo en pantalla, que habían mentido asquerosamente. Hoy finalmente se salen a la luz algunas capturas de mensajes y él decía que no tenía nada que ver con la política, que si alguna vez había hablado de política con el tirador no se acordaba, y tenía cantidad de mensajes diciendo el próximo es Alberto, vamos por ustedes. Así que todo, absolutamente todo lo que mostramos ayer que decía esta gente era mentira. Ahora bien, escuché hoy en los medios de comunicación corporativos todo el tiempo hablar de loco suelto y de lobo solitario. Loco suelto y lobo solitario, loco suelto y lobo solitario. Pero de pronto empiezan a pasar cosas bastante extrañas. Una de ellas, Sebastián, y la primicia me la diste vos hace un rato, de que el abogado que le tocó a este personaje por abogado oficial, porque rechazó tener un defensor pago, es nada más y nada menos que el principal socio de Bonadío y Stornelli en la persecución contra Cristina Kirchner. En la Es causa loco. Cuadernos. Sí, Coleman. Explícame un poco esto. No, bueno, yo también me sorprendí. Me sonaba mucho el apellido Coleman y no Portuni, que es el periodista. Y digo, este defensor oficial que le tocó, no sé si irá por sorteo o cómo, digo, pero este apellido me suena mucho. Y me pongo a revisar un poquito y claro, hay denuncias de Parrilli hechas donde él consideraba como una especie de triángulo, ¿no? En lo que es el armado de la causa, ni siquiera Cuadernos, en la causa fotocopias, entre Coleman, Stornelli y el juez Bonadío. Y casualmente ahora vemos que en este nivel de causa, Gustavo Coleman aparece como el defensor oficial de la novia del el que hizo el intento de magnicidio. ¿Cómo era el apellido? Sabac. Montiel. Ahora, Seba, escuchame una cosa. Cuando ni bien lo detienen, les ofrecen un abogado de un estudio prestigioso, y él dijo, no, yo quiero que me den el defensor oficial, y nadie entendía nada. Ahora nos da a sospechar de que no quería el oficial porque le iban a poner uno premium desde el Estado. Le explicamos a los amigos que nos están viendo de otros países. El abogado defensor de el que intentó asesinar a Cristina Kirchner es el principal hostigador judicial, junto con Stornelli y con el fallecido Bonadío, contra Cristina en otra causa. Son todos los mismos estos muchachos. Cuando le decimos que son dueños del Poder Judicial y hacen lo que quieren, cada día nos queda más claro. Dani, y esto que estamos nosotros hablando ahora, ningún canal
de noticias argentino, ni siquiera C5N lo captó. Si vos me preguntás a mí, ¿no se dieron cuenta? No creo que sea por eso. Es que esto trae detrás de sí una cosa tan grande que hacer este tipo de denuncias, sobre todo entendiendo a quiénes puede traer tras de sí este tipo, Gustavo Colman, algunos canales de noticias van a pensar realmente si van a evidenciar esta situación. Así que, bueno, aquí le estamos dando la primicia para la gente que nos está viendo de que el defensor oficial es, bueno, este tipo de personaje que afianza, ¿no?, este concepto que venimos trabajando desde hace algún tiempo, que es el lawfare, por el cual se intenta hacer un hostigamiento a través del Poder Judicial en la República Argentina y en otros países también pasa, contra los líderes populares. En este caso, por una causa vinculada supuestamente a la obra pública que intenta desprestigiar en este momento a la vicepresidenta de la República Argentina, tal vez pensando ellos en la campaña presidencial electoral del año 2023. No sé. Ahora, Sebastián, no solamente eso, y del otro lado no nos van a dejar mentir. Ustedes van a decir, pero de todo lo que hablan, están hablando de la guerra en Ucrania y terminamos hablando de la AMIA. Están hablando del avión venezolano y terminamos hablando de la AMIA. No, no es que nosotros tenemos la idea fija, sino que la historia de la Argentina es así, mis amigos, es creer o reventar. Porque nos enteramos también en las últimas horas que otro de los abogados defensores de los perpetradores de este crimen es Yeldin, que fue el falso coche bomba, el falso perpetrador del atentado. Sí, sí, es increíble. Bueno, Yeldin, que estudió Derecho en la cárcel. Yo lo entrevisté el año pasado. Se hablaba de que el padre de la chica había hecho contacto con él. Hasta este momento creo que no había sido confirmado, Dani, pero estaba circulando en varios medios de comunicación de que era una posibilidad real. ¿A qué le apuntan con buscar, digamos, esa personalidad como abogado vinculado a la causa? Bueno, nos cuesta entenderlo, pero lo cierto es que es la única persona que estuvo una cantidad de años importantes detenido, preso en la causa AMIA, que después terminó saliendo libre por falta de pruebas, digamos. Bueno, recordar que ni AMIA ni DAIA, como organismos que ellos se pretenden, como organismos de derechos humanos, participan de determinados foros arrogándose esa entidad, no se solidarizaron con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Es muy extraño. Digo, por lo menos Bueno, por guardar la forma. Y los representantes, vamos a decir, de el PRO en el Congreso, estoy pensando en el diputado Milman, estoy pensando en el diputado Wolf, estoy pensando en Patricia Bullrich, que son nexos abiertamente vinculados al régimen sionista de Israel, son justamente algunos de los que están tratando de cambiar el eje de la investigación por el cual este intento de magnicidio está cobrando las dimensiones que tiene y están tratando de bajarle los decibeles y que al mismo tiempo tienen y son parte con vinculaciones directas con la DAI en Argentina. Bueno, sumarle a eso que Patricia Bullrich, como presidenta del PRO, fue la única que no se solidarizó con Cristina, siendo que el partido como partido sí, pero ella en términos personales no. Y otro de los que aparentemente estaba más indignado con el feriado que con el magnicidio fue Javier Milei, otro personaje que cada vez lo vemos más cerca de la embajada. Sí, Javier Milei, él reconoce que su modelo de país es Israel, ¿sí? Entonces, las cosas cierran de manera fáctica. O sea, no es que nosotros estemos haciendo un análisis demasiado agudo, simplemente estamos poniendo sobre la mesa una cantidad de elementos que son absolutamente contrastables. Y en este caso, Javier Milei, que es el otro, digamos, que no pertenece al PRO, pero que tiene una fuerza política propia, con presencia y dos bancas en el Congreso, bueno, es el otro diputado que no reconoce el intento de magnicidio e intenta tergiversarlo. Y justamente es un diputado que tiene estrechísimos vínculos con Israel, igual que con
quienes mencionamos anteriormente, Patricia Bullrich, Wolf y Millman. Bueno, Millman fue, para los amigos que preguntan, el que presenta la denuncia y se presenta como querellante para seguir jodiéndole la vida a los hermanos venezolanos y para que Venezuela no pueda recuperar su avión, situación que todavía sigue prácticamente en lo mismo. Sebastián, has vuelto y el avión todavía sigue acá, ¿lo puedes creer? No, increíble, increíble. Es otro de los temas que estuve siguiendo y me costaba entenderlo. Que todavía haya parte de la tripulación aquí en Argentina. Bueno, son de esos temas que a nivel diplomático nos va a costar muchísimo, ¿sí? Pedir las disculpas necesarias ante esta situación. Entiendo yo que el Poder Ejecutivo argentino, la figura de Alberto Fernández, se escuda en que es una decisión del Poder Judicial y que él tiene que respetarla. Pero realmente estamos ante una situación de un secuestro de un avión y ante una situación de un secuestro de la tripulación, porque no hay cargos, porque no hay pruebas y porque simplemente se sigue un guión que viene desde el exterior. Bueno, recordar también que la fiscal del caso del avión es la fiscal Incardona, pero ella se fue de vacaciones y queda en su lugar el fiscal Mola, que es el mismo fiscal que está en la causa de vialidad en contra de Cristina. Son los mismos, si te los encontrás, causa por causa, están en todos lados dinamitando cualquier atisbo de libertad y democracia en nuestro bendito país. Déjame leer el mensaje de Maxi que me parece brillante. Para quienes tengan como modelo a Israel, recuerden que la mayoría de nosotros estaríamos del otro lado del alambrado. Me parece brillante, brillante, sí. Sobre todo teniendo en cuenta cuál es el modelo económico de Javier Milei. Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir poniendo al día, nos debíamos esta charla, querido hermano, pero has traído un material realmente impactante, algo que a mí me sorprendió muchísimo y quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que vamos a estar viendo. Bueno, en estos días, poco más de un mes, 5 semanas y algo que estuvimos en el Donbass, bueno, te imaginarás, Dani, que la sensibilidad que genera ver esa situación de tanta gente que no solamente está sufriendo desde el principio de este año, sino que llevan 8 años con familias rotas, con un asedio permanente, militar. Bueno, nos ha conmovido mucho. Uno va tratando de hacer un trabajo profesional y a veces los mismos sentimientos de humanidad te llevan a solidarizarte también en muchos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, después de la última charla que tuvimos con vos desde allá, a mí me gusta mucho leer los mensajes, incluso de quienes nos critican también. Muchos de esos son muy constructivos. Y creo que era una chica, después por ahí la buscamos, y dijo, pero ustedes, algo así como, ¿no vieron de que hay mercenarios o soldados argentinos peleando del lado de Ucrania? Y hasta ese mensaje que está en tu canal, que yo leí después de la charla que tuvimos nosotros, yo nunca había prestado atención. Y me puse a ver el video. Y para mi sorpresa, bueno, ahí tenés a una persona que se reconoce con nombre propio de haber estado 4 meses peleando del lado ucraniano con nacionalidad argentina, lo cual lo convierte en un mercenario. Entonces, ¿cómo es que en Argentina y por qué este tema no está en la agenda mediática? Porque nos debe un debate tremendo. Seguramente algunos podrán decir, bueno, ¿es parte de las Fuerzas Armadas Argentinas? Sí, no. A mí me gustaría, Dani, que vayamos compartiendo algunos pedacitos de este video, que es de otra charla, así como otros 2 compatriotas nuestros también, hay que decirlo, tuvieron en otro contexto, para que podamos ver de qué estamos hablando, pero me parece interesantísimo, más allá del caso puntual que vamos a ver ahora, abrir este debate. ¿Qué pasa con un soldado, una soldado argentina que tiene una formación en nuestro país, pero que después por un sueldo se va a pelear por otra bandera y por otros intereses? Y sobre todas las cosas, en este caso, en que Ucrania es la cara visible de una guerra que está peleando la OTAN contra la Federación Rusa. Porque nosotros aquí, en nuestro territorio insular, tenemos una ocupación de la OTAN
con armamento nuclear, como es el submarino que han traído, y muchas otras cosas que las cuales todavía desconocemos, un sistema de misiles israelíes que hay en Malvinas, apuntando hacia nuestro territorio continental, y sin embargo hay argentinos que se forman en el ejército de nuestro país y van y pelean con la OTAN. A mí me cuesta mucho entenderlo, te digo realmente. Uno puede entender, qué sé yo, periodistas de los medios corporativos que van a Kiev y repiten con burracas el guión que les dan. Está bien, no sé, será su trabajo. Ahora, una persona que está formada en armas, si va a ese frente de batalla, su objetivo sería matar soldados rusos, matar civiles del Donbass. No sé, a mí me gustaría que vayamos viendo qué es lo que dicen esos dos compatriotas nuestros que están seguramente en las antípodas de nuestro pensamiento. Y bueno, a partir de eso, tomar algunos elementos. Y también que la gente que lo ve, que opinen y nos ayuden a entender la situación. Ok, entonces hecho el llamado, nos acompañan, opinan en vivo. A mí me cuesta bastante pensar que un soldado de la patria adoctrinado en la defensa del interés nacional piense muy distinto que nosotros, Sebastián, cuando estamos hablando de Malvinas, de la OTAN y bueno, del papel prioritario que tiene Gran Bretaña. Pero vamos a comprobarlo mientras lo vamos poniendo. Recordamos a la gente, Sebastián, vos llegaste hasta acá, cubriste la marcha multitudinaria, más de 500.000 de personas protestando en contra del intento de magnicidio y tirás la bomba en el programa de Víctor Hugo Morales, porque sí. Víctor Hugo se queda helado cuando vos en el programa le contás que de pronto hay argentinos participando de esto. Claro, pasó eso. Tuve la charla con vos, vi el video, regreso a Argentina, pasa lo de Cristina, voy, cubro el mismo viernes y después Víctor Hugo me invita al programa de radio el lunes en la mañana. Y charlando, yo tal vez no lo tenía pensado hablar de ese tema específicamente, pero surge, ¿no? Cuando surge este tema de la OTAN, Ucrania, qué países de la OTAN apoyan a Ucrania, si Ucrania ya es parte de la OTAN, le digo, bueno, pero también hay soldados argentinos peleando del lado de Ucrania, del lado de la OTAN. Y Víctor Hugo se quedó así como medio congelado. Estábamos en radio, ¿viste? No se notó tanto. Pero ahí yo me di cuenta de la dimensión de la situación y hubo gente que tomó ese fragmento y lo repartió en redes sociales. Así que, bueno, como lo dijimos abiertamente, creo que llegó el momento de debatirlo un poco más. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces. Te voy a hacer algunas preguntas para que le hables a la gente, porque la idea es que el video llegue a la gente, gente del ejército, gente que conocemos en común y bueno, antes que nada quiero que le cuentes a la gente o a los que te están viendo quién sos, de dónde venís, dónde naciste, qué edad tenés, por qué elegiste esta carrera, ¿no? ¿Por qué elegiste esto? Seba, para ponernos en contexto, estamos hablando de dos ex colegas de armas que hacen una charla como la que estamos teniendo nosotros ahora, en YouTube. Exactamente. En un canal que es de este chico primero que está hablando, que habla desde Texas, aparentemente. Y se dos soldados argentinos. Aparentemente sí. Nosotros tenemos que tomar como real lo que ellos están diciendo, vamos a decirlo, pero no tenemos tampoco la manera expresa de comprobarlo. Yo este video lo he compartido con gente vinculada al ejército argentino y le digo, ¿qué opinas de esto? Y en lugar de decirme, no, esto es imposible, me dijeron, no lo conozco. No conozco al soldado o al ex soldado. Bueno, vamos a ver si a través de este programa empezamos a tener un poco más de información, porque a uno le da la sensación de que tendría derecho a saberlo. No, y que aparte, en esta primera presentación, que todavía no habló el invitado, quien hace el programa dice, quiero que este video llegue al ejército argentino, como diciendo,
en el ejército argentino se van a sentir orgullosos de esto que nosotros vamos a hablar acá. Entonces, por eso, más allá del caso específico, que vamos a tomar ahora, a mí me genera mucha preocupación de si esto es una constante, ¿sí? De si esto evidentemente permea de que una parte importante del ejército argentino está dispuesto a ir a pelear por un sueldo bajo bandera de la OTAN, como lo hicieron durante el gobierno de Menem, con la guerra del Golfo, que ahí vimos la payasada esa, que salieron con una corbeta y los dejaron cuidando un paso del mar donde no había absolutamente nada. O es un loco suelto, ¿sí? Que por una impronta propia hizo esto, pero dentro del ejército lo repudian. Ahora, cuando hay silencio por parte de nuestras Fuerzas Armadas, cuando hay silencio por parte del Ministerio de Defensa, también, bueno, ahí aparecemos nosotros para hacer estas preguntas. Perfecto, entonces vamos a mandarle play a ver qué dicen los muchachos. Esta carrera tan complicada. Eso surgió. Bueno, me voy a presentar Germán Ferrero, camarada del Regimiento de Infantería 14. Surgió hace mucho que me gustaba la carrera militar, que me gustaba lo que es entrenamiento, que me enamoré de las armas, en aprender tácticas, en aprender muchas cosas de lo que es el equipamiento de cada persona. Se dio la oportunidad hace 4 meses. Hace 4 meses que estoy acá. O sea, 4 meses y pico. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Bueno, y Dani, bueno, se me dio la oportunidad, salí Dani, seleccionado ¿me escuchás? en Argentina por medio. Te Bueno, para escucho, poner en Seba. Sí, sí. contexto, él se presenta como parte del Regimiento 14 de Infantería. ¿Sí? Vamos a suponer que está retirado. Vamos a imaginarnos eso. Pero cuando él se presenta a sí mismo, dice, soy parte del Regimiento 14 de Infantería. Si buscas, existe un Regimiento 14 de Infantería en la provincia de Córdoba, República Argentina, que es de paracaidistas. ¿Sí? Entonces, lo que él dice, de lo cual forma parte, eso existe realmente. Digo, para que vayamos contextualizándolo. Sí, no, además también están las fotos, lo van documentando bastante bien por lo que se ve. Te digo que se lo ve feliz y hasta orgulloso. Claro, por eso el otro colega de él le dice, bueno, espero que esto llegue al ejército argentino, como diciendo, a ver si te dan la medallita. Ok, sigamos. Bueno. Del cónsul ucraniano y me vine. Me vine sin saber absolutamente nada. Parame esto de vuelta, o sea. No sabía que iba a haber. O sea, él le manda el currículum y lo elige el cónsul ucraniano en Argentina. Nosotros habíamos denunciado que la embajada ucraniana estaba reclutando jóvenes argentinos para ir a pelear. Porque lo vi desde diferentes lugares. Ahí vimos a Juan Mansur embanderado con la bandera azul y amarilla en la puerta de la embajada yanqui. ¿Sí? A Juan Mansur. Y la embajada ucraniana, a través del cónsul, es quien determina quién va y quién no va. Entonces, le presentan todos estos muchachos su currículum de armas, vamos a decirlo así, y el cónsul es el que elige. Entonces, abiertamente, la embajada de Ucrania en la República Argentina está haciendo un reclutamiento de ciudadanos argentinos para ir a pelear la guerra de la OTAN. ¿Qué están haciendo las autoridades argentinas? Porque si esto es así y es abierto de esa manera, entendemos que esto debería tener un marco legal. Digo, porque hoy es Ucrania, mañana puede venir Estados Unidos, pasado Inglaterra, y en realidad esto es todo lo mismo. La OTAN es todo eso. No, a ver, yo por lo que tengo entendido, a menos que esta persona sea ciudadano ucraniano, no es legal formarte y ser parte de un ejército y después irte a pelear para otra bandera. Es un mercenario, entonces. Y tendríamos que sacar esa conclusión. Lo llamativo es que se presentan con orgullo. Orgullosamente mercenario. Bueno, veamos. Sigamos. Pago. Sé que iban a entregar algo de equipo, ¿sí? Pero yo me traje todo el equipo mío desde allá.
Y bueno, la idea de formar parte de esto, por una parte es ayuda a la gente. Uno trata de ayudar a la gente con lo que, con lo que más sabe, ¿no? Y bueno, y lo que más sé yo es esta parte, la que me tocó acá. Y fue ¿Matar? completamente diferente. Esta guerra en esa posición donde yo estuve, ni siquiera lo que fue Afganistán, lo que fue otro combate, no se asemeja a esto. Es Bueno, otra vamos guerra muy a imaginarnos diferente. que, Es una guerra Dani, que donde puede comparar Afganistán porque también fue a pelear a Afganistán. O será una metáfora que hace, no sé, lo deja así abierto. Pero dice que fue ahí para prestar ayuda. ¿Ayuda a quién? ¿Y contra quién? Yo, No, como te no, y dije, dijo, dice, vine a ayudar con lo que mejor sé, y como que le iba a decir y medio que se calla, porque ¿qué es lo que mejor sabe hacer? ¿Matar gente? no, por eso, me dice, me tocó esto que yo sé hacer, que es el entrenamiento en armas. Digo, porque también tal vez puede haber gente que haya ido no sé, a dar algún tipo de ayuda humanitaria. Puede pasar. Acá Mauro Pareciera que Sánchez no es el dice, caso. acá Mauro pregunta, porque él dice, yo llevé mi propio equipo, ¿qué quiere decir? ¿Estamos hablando de un Eh, casco? ¿Estamos hablando de ropa o estamos hablando de armas? yo vi los videos, él tiene un arma de precisión que está al lado de él, y incluso en una parte del video, casi al final, él se siente orgulloso de que su arma salió en un canal británico, porque como andan cerca de los soldados británicos, él le cuenta al compañero, no vamos a llegar a ver todo el video, pero al final dice, y mi arma salió en un canal británico de noticias. Ok, Entonces, yo podría pensar de que fueron en alguna especie de vuelo especial, ¿sí? En el cual les permitieron llevar sus armas. ok. ¿Seguimos? Sí, dale. hay mucha tecnología. Es una guerra donde, no sé, una persona con un dron toma tu posición y a los 15 minutos, sí, 15, 17, 20 minutos, ya hay 17, 18, 20 pepas arriba tuyo. Y así constantemente. Constantemente es así. Cambiar de una posición a otra, escuchar el ruido que ya se te viene en la cabeza, como decir, otra vez. Una vez que se escucha ese ruido, hay entre 15 minutos y 20 minutos antes que vengan los pepazos. O sea, no fue nada de lo que vos esperabas. Si vos hubieses No, sabido que esto iba a pasar, directamente, vos, en realidad vos fuiste para pensando que iba a ser un combate convencional, donde va a haber gente de un lado, gente del otro, y fue todo lo contrario, todo una guerra de artillería, una guerra o sea, teledirigida, una guerra completamente distinta. la primera parte fue, bueno, urbano. Esa parte fue dentro dentro de lo que yo sabía, sí, buenísimo, espectacular, la teníamos clara, se pasaba Dani, bien. Perdón, Seba, ¿qué es urbano? ahí te va. Déjame tomar un sorbo en mi taza de la República Popular de Lugansk mientras te respondo. Para que esto merece un acercamiento. Dale otro sorbo ahí. Muy bien. Salud. Bueno, a mí en realidad, yo hace 5 días estaba ahí. A mí me hierve la sangre un poco que este muchacho diga eso, porque cuando él le dice que les fue muy bien en el combate urbano, es las posiciones que ellos usaban utilizando a civiles como escudos humanos, ocupando las casas de los civiles como búnkers. Y entonces, claro, cuando ellos dicen, no, en la parte de urbano estábamos bien porque tenían ciudades enteras que había destruido el ejército ucraniano para esconderse por todos lados. Ahora, cuando tenían que enfrentarse en el campo abierto contra el ejército de la Federación Rusa, ahí parece que el dron ya le empezaba a molestar un poquito más. Cuando tenían que apuntarle
a civiles, tal vez incluso a los combatientes de los ejércitos populares de Lugansk y de Donetsk, que son gente que eran mecánico, electricista, el almacenero, que tienen que ponerse el uniforme para ir a defender su país, ¿sí? Parece que esos no tenían tanto problema, tal vez fueron un blanco un poco más fácil. Ahora, cuando tenían que enfrentarse a un ejército profesional, ahí ya no era lo que esperaban realmente, le dice el otro. Si hubieras sabido que tenías que pelear realmente, bueno, ahí tal vez lo hubieras pensado 2 veces. Y al Ahora, principio... discúlpame, Seba, a la hora de, estamos hablando de las fuerzas populares de Lugansk y Donetsk y del ejército ruso. Cuando estamos hablando de una ciudad, eso tiene una intensidad mucho más baja porque hay un montón de civiles. En campo abierto, ahí Rusia tira con todo. Absolutamente. Bueno, pero ir a hacerse el canchero tirando en casa de familia es como medio, no sé si, digo, porque todo el tiempo da la sensación de que están hablando de cosas honorables y suena bastante cobarde. No, es que cuando escuchás el video entero, o sea, no podés abstraer este tipo de charlas militares del tema político. Y ellos no lo mencionan directamente porque los mercenarios no tienen un respaldo moral de por qué están ahí. Entonces hacen de cuenta que eso no existe. ¿Y qué hablan? De los fierros, de los tiros, de los drones, del tanque, de tiro con esto y miro y tengo la mira infrarroja. Pistoleros, eso es un mercenario, pistolero. Entonces, a mí me hierve la sangre. Yo que estuve en los desentierros de los civiles, ¿sí? En estos últimos días, yo que conocí los relatos de las familias del Donbass que padecieron todo esto y que vi de qué manera la gente se defendió con lo que pude, ver que esta gente quieren, no sé si jugar medio a los héroes o qué, porque por un sueldo fueron a tirar tiros a una frontera donde evidentemente cuando se enfrentaron con un ejército profesional, las cosas no les salieron tan bien. Bueno, esto evidencia de lo que se trata. Y es muy importante, Dani. Nobleza obliga. En un Sí. momento él dice que no sabía si le iban a pagar. Si tomamos eso como verdad, no solamente es una cuestión de ganar dinero, sino de ir a disfrutar la adrenalina, pero evidentemente por lo que cuenta, la adrenalina era más divertida en la ciudad que a campo abierto enfrentándose a Rusia. Sí, igual no le creo, ¿eh? No le creo que no sabe si le iban a pagar. No sé, ¿quién tiene tiempo de tomarse 6 meses para ir al frente sin saber si vas a tener un sueldo? Y suena extraño. Después en la charla, él dice, en realidad, la estrategia de muchos, dice, de los compañeros de armas de él, todos extranjeros, él estaba metido aparentemente dentro de la Legión Francesa, ¿sí? Estaban ahí, parapetados en trincheras, esperando que pase el tiempo, porque a fin de mes tenían la plata en la tarjeta. Escondidos, escondidos, como lauchas, en las trincheras, esperando que pasen los días. Y por ahí, si completás el mes completo, se te acredita la plata y te vas del frente. Dices, chao, me fui. Es interesante esto, Dani, porque esto tiene tal magnitud que estos dos muchachos que vienen de la seguridad privada también, yo sabés que tengo un tiempo estudiando este tipo de cosas, no tengo la posibilidad de comprobarlo, pero me gustaría que con cualquiera de ellos dos que abramos un debate en el momento que quieran, porque es interesante de que este muchacho, Germán Ferrero, él da su nombre y ahí hay que reconocerle que asume quién es, ¿sí? Germán Ferrero no dice, porque el otro le dice Toby, ¿viste? No, y él dice, yo me llamo Germán Ferrero, vengo del Regimiento 14, de paracaidistas y no sé qué, y bueno, asume quién es. Ahí hay que reconocerle. Dicho esto, hay que avisarle de que en este momento, en la República Popular de Donetsk, a los mercenarios que están desertando y que caen, digamos, bajo las fuerzas rusas, no se le aplican los salvoconductos vinculados a la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra. Si la Federación Rusa toma prisioneros de nacionalidad ucraniana, se le respetan todos los derechos, ¿sí? Se les respeta su vida, obviamente, se les da un lugar donde estar, se les da alimentación, y hay muchos videos de eso. Hay muchos que, como saben que los tratan mejor como prisioneros de guerra rusos que la situación que están en el frente,
muchos desertan, aunque a Ucrania le cueste reconocerlo. Ahora, en el caso de los mercenarios, como es el caso de Germán Ferrero, les dan la pena de muerte, con nacionalidad de cualquier país menos ucraniano. Entonces, si vos estás ahí como mercenario, no te respetan la Convención de los Derechos de Prisioneros de Guerra de Ginebra, sino que pasás a una corte marcial y en el cual cada uno de los cuales, hasta este momento ya hay por lo menos 2 británicos y un francés que ya tuvieron sentencia de pena de muerte. ¿Sí? No se les aplicó todavía por la extensión del proceso judicial, pero la sentencia es firme. Por eso Zelensky, ¿sí?, el presidente ucraniano, salió a decir cómo puede ser que a nuestros muchachos los quieran enjuiciar en un lugar donde nosotros no reconocemos todavía su independencia. Bueno, ahí están. Ellos lo que quieren... Ese es el motivo de la guerra, además. No, pero aparte, Zelensky no quiere que los mercenarios del mundo se enteren de que si caen presos de las fuerzas rusas, se les aplica una ley marcial y son condenados a muerte. Es el ¿Seguimos destino de los escuchando un poco a mercenarios. esta gente? ¿Cómo? ¿Seguimos escuchando a esta gente? Sí, dale, dale. A ver. Tantas cosas que improvisar, porque cada uno ya sabía. Ya cuando nos fuimos a lo que es todo lo que es forest, lo que es jungla, lo que es el bosque, fue algo muy distinto. Nosotros nos separa el río Donetsk. De un lado está la frontera de Rusia, que estaba a 18 kilómetros, y del otro lado estábamos nosotros, en Moldova. Contacto no había, pero sí teníamos como objetivo lo que es el puesto de opción. Y nada, completamente distinto. Y lo único que había que cuidarse era tener cuidado en la forma de movernos nosotros y los drones. Los drones captan la posición, mandan coordenadas, sacan fotos, quién está ahí, quién está ahí, quién está allá, qué clase de armamento están usando, esto que lo otro, y ahí empieza. Plum, 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 plum. Nosotros, a ver, hace 2 semanas fallecieron 3 camaradas. 3 camaradas dentro de una casa, donde había movimiento en esa casa, fueron detectados por drones. 2 de ellos fueron brasileños, una mujer y un hombre. Acá porque salió en la tele que una modelo famosa murió de una brasilera hace una semana, más o menos, unos días. Sí, es ella. Sí, es ella. Es ella, ahí te mandé la foto, vos viste la foto. Ahí está calcinada a la salida del búnker. Es increíble. No, es que es así. Yo estuve, me mandaron a buscar unas posiciones. Salí con mi equipo, empecé a buscar las posiciones, caminé como, no sé, fueron 4 o 5 kilómetros dentro de lo que instalamos los OP que teníamos que instalar y al final de todo fuimos a hacer lo que era el búnker, donde íbamos a pasar la noche nosotros. Todo iba espectacular, todo salió de 10 y cuando empezamos a hacer todo lo que es la trinchera para nosotros protegernos ahí por la noche, vi un dron. Salí de un dron, le dije a mi camarada, le digo, movámonos hasta ver qué es lo que pasa. Nos movimos, 18 minutos, clum, 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 los pepinazos en ese lugar. Se largó a llover, hicimos algo más o menos como para pasar un poco la lluvia. Entonces instalamos en una trinchera donde la arreglamos nosotros. Otra vez, un dron, pero más chico. O sea, entraba en los agujeros del forest, donde está las partes abiertas de los árboles, entró y salió de ahí.
hélices, dron Sí, bueno, había alado. un dron a 4 hélices, había un dron a 4, hay drones chicos y hay drones grandes. Ahora te voy a contar por qué la situación de los drones grandes. Bueno, salimos de ahí, pido permiso para ir a dormir a un lugar seguro, planteé la situación, me dijeron que sí. Fuimos a un lugar donde ya anteriormente había sido bombardeado. Nos metimos al búnker, pasamos la noche ahí. Cuando íbamos a salir, había morteros de propia tropa tirando para el otro lado y nosotros recibimos todos los impactos en ese búnker. Escuchamos, no sé, por lo menos, no sé, unos 15 pepazos, 4 cayeron donde estamos nosotros. ¿Cómo es Dani, esto, vos- Sebastián, de que le caían los morteros de propia tropa? Ellos mismos se tiraban por la desconexión, que son mercenarios de un país de un lado, los otros por acá. La propio lado de ellos les tiraron fuego de mortero por el nivel de descomunicación, de falta de comunicación que tenían entre ellos. Y bueno, él lo reconoce, ¿no? Entonces, fíjate, no sé, como la falta de profesionalismo que puede llegar a haber en esa tropa. Hablábamos del tema moral, pero evidentemente dentro de lo que es la táctica y la estrategia, bueno, tenían este nivel de deficiencias, ¿no? Y entonces, imagínate vos, ¿no? Los que hayan muerto por ese fuego de tropa propia, las historias que van a contar después, ¿no? Que murió en el cumplimiento de su deber y demás, cuando en realidad... Víctimas de los rusos van a decir que son. Sí, seguramente, seguramente. Pero bueno, lo que yo te decía, dentro de todo, hay que reconocer si todos estos relatos que él está dando son verdaderos. Bueno, la cantidad de información que nos está proporcionando a nosotros y a toda la gente que le ha interesado ver, porque si te fijas, el canal del chico que lo sube es un canal muy chiquito, con muy poca gente, pero el video se ha viralizado de alguna manera. Bueno, Vos me comentabas que pudiste hacérselo llegar a gente del ejército argentino y te sí, dijeron que no estaban en sí, conocimiento sí. de esto. Claro, que no estaban en conocimiento y que no conocen a esta persona, pero no me dijeron, no, es imposible. Que yo creo que es el gran tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una situación como esta? ¿Hasta qué punto la Embajada de Ucrania puede venir acá a reclutar argentinos? ¿Qué pasa a su regreso? ¿Por qué vamos a pensar nosotros que deja de trabajar para Ucrania después? Cuando regrese a Argentina o ya esté acá. ¿Qué pasa con los jóvenes argentinos que se van a pelear para el ejército israelí? Que están 2 años. ¿El hecho de que regresen al país significa que se desvincularon absolutamente? No hay ningún tipo de control sobre esas cosas. Y evidentemente hay un silencio tremendo porque la participación de jóvenes argentinos en el ejército israelí es mayoritaria. Entonces, cuando se ponga la lupa sobre estas cosas, ese va a ser uno de los temas que va a surgir también. Y en este caso, a mí me gustaría saber esa situación. Si una persona como él, suponete que ya está fuera del ejército, vamos a imaginarnos eso, va y tiene una participación como esta, siendo parte de la OTAN, que son quienes nos invaden a nosotros en las Islas Malvinas, ¿qué pasa a su regreso? ¿Hay alguna actuación por parte de la justicia? ¿Hay alguna actuación por parte del ejército argentino? Son incógnitas que yo tengo en este momento, pero lo menos que podemos hacer es Mirá, voy a decir algo utilizar que tu capaz tema. que. Voy a decir algo que capaz que es una pelotudez. Pero viste que un jugador de fútbol, si juega en el primer equipo del seleccionado de fútbol de cualquier otro país, no puede volver nunca más a ser parte de la AFA ni ser fichado para la selección. Digo, si algo rige en un deporte, que estamos hablando de que no cuentan vidas, todo lo tenemos naturalizado, pero cuando hablamos de armas y de soldados, ya hay gente que puede ir a servir 2 años al ejército de otro país y volver a integrar las Fuerzas Armadas Argentinas. Aparentemente. Aparentemente. Seba, yo no sé si pudiste constatar un dato que estuvo circulando muchísimo, y perdón que vuelva al tema del principio, pero hablando del tirador de Sabac Montiel, sus vinculaciones con el nazismo vendrían por 2 lugares, una por
la religión, entre comillas, que practicaba, que era el esoterismo de sectores de la élite de las SS, y después por tatuajes de esvásticas y el sol negro que tenía en su codo, que muchos afirman de qué cantidad de soldados y sobre todo del regimiento Azov en Ucrania tienen estos mismos símbolos tatuados. ¿Podés dar fe de que es así? Sí, absolutamente. Es la cruz gamada, la esvástica, el número 1488, que vincula, digamos, a los supremacistas blancos estadounidenses también. Y, Dani, vos sabés, bueno, yo te estoy hablando desde La Plata. Ayer, aquí mismo, vamos a decir, entraron por orden judicial a un centro a pocas cuadras de donde estoy hablando ahora, donde unos jóvenes argentinos reivindicaron el ataque contra Cristina. No sé si sabías. No, pero pará. Ayer un poquito lo comentamos. ¿Esa gente está ahí cerca de tu casa? Sí. Hubo, Acá nomás. hubo algo que Es comentábamos. casi mi barrio eso. Ahora vos no lo vas a contar bien, pero a mí me causó muchísima gracia que en un momento la entrevista con el periodista se pone medio violenta, le preguntan abiertamente si ellos son nazis y la respuesta del tipo es, ¿cómo vamos a ser nazis si él es peruano? Dice. Totalmente sacado, pero totalmente sacado. Como diciendo, agradezcanme que hay un peruano y no lo discrimino, faltaba que diga. No, y que aparte como si hubiera alguna diferencia entre un peruano y un argentino para la visión de un nazi. Bueno, pero para la de él sí. No, por eso. Lo que pasa es que la ignorancia de esta gente hace que los huecos, digamos, de esta impronta xenófoba entre más fácil en gente que evidentemente no, digamos, no ha tenido un bagaje de estudios muy profundo. Y lo estamos viendo en esta bandita también, de la bandita de los copos de azúcar. Vos los escuchás hablar a esos Perdón, chicos. Seba, pero pará. Contame de esta gente que me acabo de enterar que son vecinos tuyos. ¿Qué onda? Sí, bueno, son un grupo de jóvenes que reivindicaron el ataque a Cristina diciendo qué lástima que no salió la bala o algo así. Y entonces van a dar con ese centro que tiene el nombre de un policía blanco que mató a un afroestadounidense en estos momentos de abuso de poder, creo que fue durante el gobierno de Donald Trump, que desencadenaron un montón de violencia. Bueno, el nombre de Estamos ese hablando policía... de que ellos dicen que es un centro cultural. Un centro No, cultural con el nombre de un policía gatillo fácil yanqui. exactamente. Bueno, y también, otra vez, la simbología y sus cruces y ese tipo de cosas que, bueno, llevan a una impronta que evidentemente no es argentina, no es latinoamericana, no es solamente ucraniana, sino que es una cosa que está en efervescencia en todo el mundo, que termina siendo como el motor de otros intereses más grandes. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos pensar que el fascismo está resurgiendo de alguna manera, pero con las inconsistencias, y lo ves en estos pobres chicos que dicen cómo vamos a ser nazis si él es peruano, son los boludos útiles, ¿sí? Para tratar de armarlo. Entonces, hay una gente que ve que hay unos pibes con pocas luces, pero si vos lo financiás, le das guita a ese movimiento, los pertrechás un poquito, bueno, se pueden empezar a volver un poquito más peligrosos, por decirlo de alguna manera. Ahora, no quiere decir que porque ese grupo sea reducido en números, no pertenezcan a estructuras mucho más grandes que en el fondo no vayan detrás de los intereses que estos chicos están persiguiendo, sino detrás de otros intereses políticos mucho más específicos. Y utilizan, ¿no?, estos contextos para de alguna manera conseguir esos fines. Yo percibo eso también dentro de Ucrania, ¿no? Porque dicen, bueno, el batallón Azov y el nazismo, yo creo que todo eso es cierto, pero detrás de todo eso está la búsqueda de la OTAN por enfrentarse a Rusia y a China y utilizar a esta gente y su concepción de vida como carne de cañón. Bueno, evidentemente esto está floreciendo en diferentes lugares del mundo y evidentemente Argentina no es la excepción.
Déjame agradecerle, Sebastián, a Roberto Valdés. Muchísimas gracias, hermano, por colaborar con nosotros. Sabés, Sebastián, que hace minutos acaba de tuitear Rodolfo Tailade, diputado nacional, que para mí Rodolfo Tailade no solamente es una autoridad en la materia por su rol en la política, sino que él ocupó un puesto importante en la inteligencia argentina. Acaba de tuitear: a esta hora, el resto de los nazis que integraban el grupo de pertenencia de los dos detenidos por intentar asesinar a Cristina siguen sueltos, cagándose de risa de todos y planificando seguramente el próximo atentado. Rívolo y Capuchetti les dieron tiempo para que les salga bien. Bueno, fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. Para quienes no están en Argentina, decirle, bueno, que esta Capuchetti es la jueza que está llevando adelante la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina. Sí, evidentemente está claro que esto no termina en este grupo nada más, ¿no? Pero se va evidenciando de a poco de que pertenecen a otro tipo de estructuras, y la cercanía con los medios de comunicación corporativos, para nosotros que estamos justamente en el ámbito de la comunicación, Dani, para mí es una de las cosas más impactantes. A mí lo que me impacta muchísimo, Sebastián, es que cuando vos te vas para el Donbass, acá se hablaba del tema como algo lejano, incluso aquellos que reconocían todo el componente neonazi, se hablaba como, bueno, un problema lejano al nuestro. Y vos volvés y estás viendo y comprobando que el tema del nazismo, del neonazismo y de todo este amor a Ucrania motivado por unas cuestiones raciales y supremacistas está más efervescente y más vivo que nunca. Yo no sé si llegaste a ver o si te lo pude mandar, como la vecina del departamento de arriba de Cristina, en aras de joder, le ponía la bandera de Ucrania flameando en la ventana de Cristina prácticamente. Lo vi y me parece buenísimo que lo recuerdes, porque termina, ¿no?, de armar un poco todo este mapa de qué significa todo esto. Y bueno, evidentemente hay una serie de condimentos ahí que están presentes en todas estas cosas que estamos hablando, de que permean también en los vecinos que aparentemente tienen por ahí otro perfil político y demás, pero que sin embargo, por una especie de imposición cultural, por decirlo de alguna manera, los hace tener acciones como esa, ¿no? O sea, vos fijate la secuencia. Una vecina le pone esa bandera. Los medios de comunicación anuncian la condena, el pedido de condena del fiscal de 12 años. Llevan a gente ahí abajo para que le haga una especie de amenaza de muerte. Y 2 días, y gente que, aparte, está cuidada por los servicios de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que está en manos de la oposición. Y cuando se da el intento de magnicidio, los medios corporativos tratando de hacer de cuenta de que eso no pasó, ¿sí? Yo veo unas similitudes en el relato, ¿no?, de estos hombres argentinos, donde tratan de hacer que el contexto no es relevante y que van ahí a ayudar a alguna gente y buscar, ¿no?, las palabras adecuadas para no decir lo que realmente son. Bueno, uno estuvo y el otro simplemente está haciendo un relato, pero acompañando, ¿no?, esa visión, por decirlo de alguna manera. Y bueno, seguramente este argentino que estuvo en Ucrania defendiendo esa bandera ucraniana que quiere ser parte de la OTAN, acompañará también que arriba del edificio de Cristina hayan puesto la bandera ucraniana que él mismo tenía en su uniforme. Entonces, bueno, ser consciente, ¿no?, de cuál es el nivel de permeabilidad de la República Argentina en ese contexto, y sobre todo la falta de acción de nuestras autoridades. Por eso celebro que por lo menos con un tuit, ¿no?, el diputado Tailade señale algunas cosas. A ver, pensemos que este es el único caso, estaríamos hablando de una cuestión individual, pero si mañana aparecen 5, 10, 15, 20, 30, 100, no sé cuántos argentinos enrolados, habría que ver con qué estatus legal o de qué manera en el ejército de Ucrania, ya tendríamos que estar hablando de un escándalo. Al menos tengo entendido yo de que el Estado argentino tendría la obligación de informar de que están
o de que pueden mandar tropas o que pueden mandar soldados de manera individual a participar de este conflicto. Sí, en la charla más adelante él reconoce que hay más miembros, dice todos de Fuerza Aérea. Todos de Fuerza Aérea, dice él. Tal vez sí, tal vez no. Porque el otro, el que está en Texas, le pregunta, dice, bueno, ¿y te encontraste con más argentinos? Dice, sí, hay algunos más y los que están son todos de Fuerza Aérea. Bueno, habría que pensar, ¿no? Sobre todo en esto, después de la herencia, más allá de la concepción que podamos llegar a tener política sobre lo que generó Malvinas, no se puede dejar de destacar el valor, ¿no?, de los pilotos argentinos que se enfrentaron a la Royal Navy con inferioridad de condiciones y le hicieron el daño más grande que sufrió la flota británica desde la Segunda Guerra Mundial. Esos tipos, nos guste o no nos guste, se enfrentaron con valentía, con lo que tenían, al Imperio Británico. Si los que están ahora en la Fuerza Aérea pasaron 40 años de Malvinas y quieren ser parte de la OTAN, a mí me cuesta mucho entender qué es lo que se está enseñando, ¿sí?, a nuestras Fuerzas Armadas en las escuelas de guerra sobre quién es quién. Y después, como ellos dicen un poco más adelante, en esta especialización de combate urbano, que es donde aparentemente se sentía más cómodo, bueno, también ver desde el ámbito privado de las fuerzas de seguridad privadas que dan algunas empresas. Ellos mismos se reconocen parte de una de ellas, que por aquí lo había escrito. Bueno, ahora se me pasó. San algo. Es una empresa de seguridad privada argentina que van y se capacitan en Israel. ¿Sí? Entonces, esa capacitación es militar, hay algún tipo de adoctrinamiento. ¿Hasta qué punto una persona que se capacita en Israel después puede venir a usar esas enseñanzas en la República Argentina en el ámbito privado? Bueno, A ver, te veo interrumpo ahí, Dani, ahí. que no entiendo realmente. Te interrumpo acá. No está comprobado de que en operaciones represivas por parte de Israel en los territorios ocupados palestinos no hay fuerzas de otros países o fuerzas privadas. No, es que, digamos, parte de la estrategia israelí para su ejército es reclutar jóvenes de todo el mundo. Y Argentina no escapa a esa realidad. Que entonces, por su condición de judíos, ellos los invitan, porque también hay un adoctrinamiento en las escuelas judías para que ellos sientan que Israel es su patria. En Argentina y en todo el mundo. Entonces, después cuando cumplen 18 años, intentan seducirlos para que hagan el servicio militar de 2 años allá. O sea, tienen que ser argentinos que profesen la religión judía. Sí, sí, totalmente. Es Si una no, no se condición sine qua non, si no, no. No, si no, no. Si no, no. Sí, sí, totalmente. De argentinos o de cualquier nacionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Un solo ejemplo. Caso Nisman. Caso Nisman. ¿Vos te acordás quién fue el primero que anunció la muerte de Nisman antes que la policía? Nisman, para quienes nos ven fuera de Argentina, el fiscal que entendía en la causa AMIA, que acusó a Cristina Fernández y otros funcionarios de obstaculizar la causa AMIA porque habían hecho el acuerdo de entendimiento con Irán. ¿Quién fue el primero? Entonces, Nisman hace una denuncia mediática, lo llaman a dar declaraciones al Congreso y aparece muerto la noche antes. ¿Quién fue el primero que anunció que Nisman estaba muerto? ¿Vos te acordás? No, no me acuerdo, Seba, posta. Antes que la policía. ¿Quién fue? Damián Patcher. Damián Patcher es un joven argentino que hizo su servicio militar en Israel y después volvió a fungir en la República Argentina como periodista del Buenos Aires Herald y otros medios. ¿Cómo hizo Damián Patcher, que era un periodista supuestamente, pero que había pasado por el ejército israelí, para saber antes que la policía, antes que todos, que Nisman estaba muerto porque lo tuiteó? Entonces, desde el gobierno dicen, pero no me dan las horas. ¿Cómo hizo este muchacho para saber que Nisman estaba muerto? Lo mandan a
pedir para que haga declaraciones y se escapa a Uruguay. Y acto seguido de Uruguay se escapa a Israel. No volvió a Argentina. Y en Israel ahora es presentador del canal israelí de noticias en idioma español. Explícamela. Y es, A ver, por ejemplo, es increíble, pero a esta altura ya he perdido mi capacidad de asombro. no, bueno, es así. Cuando vos ves, por ejemplo, la entrevista que en el canal israelí de noticias que se llama iNews 24 o algo así, que le hacen a Carlos Maslatón, donde va a promocionar la candidatura presidencial de Milei en Israel, quien le hace la entrevista a Carlos Maslatón es Damián Pacher. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estos muchachos pasan por el ejército israelí, no se trata de que los obligaron a matar palestinos durante 2 años nada más. Es que quedan vinculados para toda la vida. Tienen un montón de información. Quedan, de alguna manera, siendo parte, más allá de que no formen parte activa de la fuerza. Después cada uno encontrará su rol, ¿sí? Pero como no hay ningún tipo de control sobre eso en la República Argentina, no se sabe quién es quién. Y acá con estos muchachos, evidentemente, ellos pueden llegar a decir lo mismo. No, pero ¿vos qué me venís a decir a mí? Que yo voy por un sueldo a pelear por Ucrania, sin mirar la cantidad de otros jóvenes argentinos que abiertamente van a formar parte del ejército israelí. Este tema está desaparecido, Dani. De este tema no se puede hablar en la República Argentina, porque evidentemente tendría consecuencias muy graves, porque cuando vemos, por ejemplo, quienes dentro del Congreso argentino, vamos a decir así, defienden los intereses israelíes antes que los intereses argentinos, bueno, deberíamos ver si en algún momento también fueron parte del ejército israelí. Muchísimas gracias, querido Adrián Adonis, por esa súper etiqueta. Gracias a toda la gente que colabora con el canal. Es realmente tremenda la data que nos estás tirando, Sebastián. ¿Qué esperás de este encuentro? Yo estoy sumamente esperanzado. Yo creo que eso de en este país no se habla más o en este país de esto no se puede hablar. Yo creo que muy de a poco y a medida que va pasando el tiempo eso se va a terminar y se va a terminar también en gran parte porque del otro lado hay un montón de gente que necesita informarse de verdad, que necesita entender qué es lo que ocurre y empieza a darle mucha amplitud a este tipo de mensajes, mucha circulación a este tipo de mensajes. Nada, creo que corresponde y creo que tenemos el derecho como ciudadanos argentinos y sobre todo, en mi caso, militante de este proyecto y votante como ciudadano al frente de todos, de mínimamente tener información de qué es lo que ocurrió. Incluso después de que vos participás en el programa de Víctor Hugo, anticipando un poco todo esto que estamos viendo, hubo gente en redes sociales que salió a decir, che, ¿qué onda con esto? Que alguien tiene que salir a explicarlo. Sí, incluso gente, vamos a decir, del palo político, salió a mandarme mensajes como diciéndome Jorge Tayana, que es el ministro de Defensa argentino, no puede hacer nada con ese tema. Como diciendo, no jodas con eso, porque no se puede hacer nada. Bueno, yo no creo eso. Como que lo excede. Claro. Me dice, no, y aparte por el nombre, me dice, no, pero Jorge no puede hacer nada con eso. Bueno, no sé. No sé. Sí, a mí me costaría pensar que en un contexto diferente los países no tengan control sobre esa situación. De hecho, mira, ahora que lo pienso así, existe el caso al revés, vamos a decir así. Hay milicianos que pelean para los ejércitos populares de Lugansk y de Donetsk, latinoamericanos, sí los hay, no tienen sueldo, pero se quedan viviendo ahí, y viven ahí hace muchos años, entonces tienen una relación ya de confianza, donde ellos asumen una postura política, pero todos y cada uno de ellos saben de que no pueden volver a sus países. Fíjate vos. Lo saben. Hay combatientes mexicanos, que ya son parte del Donbass, saben que no pueden regresar a México, porque serían enjuiciados por haber defendido la bandera de un país que no es el propio. Hay franceses que pelean del lado del Donbass, el mismo caso, saben que no van a volver nunca. Es más, te cuento el caso de un chico francés que conocí. Él había sido parte del ejército francés
paracaidista también, mirá, hoy que estamos hablando de paracaidistas. Y él se fue a hacer un trabajo periodístico, vamos a decir, y yo me lo crucé allá. Me lo crucé en Donetsk. Compartimos 2 o 3 días. Y me contó una historia. Me dice, como yo tengo entrenamiento militar, me dice, yo descubrí que parte del armamento que está tirando Ucrania es hecho en mi país. Me dice, porque yo conozco cómo son las bombas y que aparte había sacado fotos de montones de cosas y algunas incluso tenían el rótulo de hecho en Francia. Él lo sube a redes sociales, es como una especie de youtuber importante también dentro de Francia, dentro de la comunicación, y se arma un revuelo en Francia y los principales canales lo empiezan a llamar. Dice, ¿pero cómo? Oficialmente Francia nunca le dio armamento a Ucrania. Y este chico dice, sí, le dio y acá tengo las fotos y acá estoy yo. Bueno, a lo único que atinaron desde el gobierno de Francia es a decirle, ni se te ocurra volver. Así como lo escuchás. Entonces, él, que había pensado en ir a hacer un trabajo periodístico y después volver, se encontró con esa situación, digamos, se plantó con esa situación que no le pudieron contradecir desde el gobierno francés, y no pudo volver más a Francia. Simplemente por reconocer de que su país estaba dándole armamento a Ucrania, porque oficialmente eso se supone que no estaba pasando todavía. Entonces, digo, del otro lado, los países toman medidas fuertes cuando creen que sus intereses geopolíticos pueden estar siendo vulnerados por algunos de sus habitantes en contra de la impronta que tengan en este conflicto bélico, por decirlo de esa manera. Y acá, en nuestro país, vemos como que evidentemente no tuviera ninguna relevancia. Seba, para terminar, me gustaría preguntarte cómo se maneja el término de la identidad. Digo, está muy claro tanto en Lugansk como en Donetsk, incluso por la historia de la Segunda Guerra Mundial, que ellos arrastran una cultura que los ubica en tiempo y espacio. Ni hablar de Rusia, que está defendiendo también incluso la medianera en contra de la OTAN para preservar su seguridad. Ahora, cuando hablamos de que Ucrania, si fuera por su propio armamento, este conflicto se hubiera terminado no hubiera ni empezado, digamos. Entonces, pelean con armamento de la OTAN, se nutren de soldados de distintos países de la OTAN y de países que tampoco están en la OTAN. ¿Cuánto de ideológico tiene una batalla, una guerra, un conflicto como este, de un bando donde está todo tan globalizado, si se quiere? No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo creo que sí. El tema, Dani, es que van a pagar un precio altísimo. Y vos sabés que siento solidaridad con el pueblo ucraniano, porque siento la estafa que les hicieron con el Euromaidán. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra del pueblo ucraniano, porque cualquier pueblo puede ser víctima de un gobierno que te imponen. O sea, nosotros tuvimos en Argentina un gobierno militar y después en el mundo se decían muchas cosas de Argentina como país. Dice, no, bueno, nos impusieron un gobierno y nosotros no fuimos eso. Yo siento eso un poco de Ucrania también. En Ucrania no hay libertad de expresión ahora. Nadie puede criticar al gobierno. Hubo algunos disidentes importantes que eran referentes de la cultura ucraniana y hubo un caso muy, muy emblemático en el año 2015 que lo asesinaron, ¿sí? Porque era un tipo que adelantaba esto que estábamos viviendo ahora y lo asesinaron. Yo siento que por esta impronta, a través de la cual la OTAN ya está utilizando a Ucrania desde hace mucho tiempo, el precio que van a terminar pagando es muy alto. ¿Por qué? Yo cuando fui pensando que una vez que se liberara el Donbass, Lugansk ya está liberado, falta Donetsk. Yo pensaba que cuando se terminara de liberar Donetsk, probablemente llegaría a un proceso de paz. Ahora ya no lo creo. No lo creo realmente. ¿Por qué? Porque como la OTAN ya está dentro del resto de Ucrania, si terminan ahí simplemente liberando el Donbass, en 5 años vuelve otra vez. ¿Sí? Todo esto que estamos viviendo ahora. Entonces, a mí me da la sensación, y esto ya, ahora sí, dentro del análisis que uno puede hacer,
absolutamente subjetivo, es que hasta que no haya un cambio de gobierno en Kiev, esto no va a parar. Porque ya no hay ningún respaldo moral ni también de credibilidad que pueda tener. Porque, digamos, Zelensky ya no respetó los acuerdos de Minsk durante 8 años. Cada vez que hicieron una tregua, la Federación Rusa le decía, bueno, no atacamos Mariupol por las próximas 48 horas, dejen salir a toda la población civil. Sí, dale, no ataquen. Los guardaban y los seguían usando como escudos humanos y aprovechaban para pertrecharse más. Entonces no hay diálogo, ¿viste? No hay respeto de ninguna norma de guerra. Ucrania bombardeó a sus propios prisioneros de guerra. Tal vez para que no hablen, no sé, me cuesta entenderlo. No existe, yo creo, en historia en ningún lugar del mundo donde un país ataque a sus propios prisioneros de guerra. Ahora, está Rusia con el control de la planta nuclear de Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa. Ya tienen que llamar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, dirigida por el argentino Rafael Grossi, para que dejen gente permanente ahí porque Ucrania está bombardeando su propia planta nuclear. ¿Y qué pasa? No lo reconocen. Pero como tienen toda la prensa internacional a favor de ellos, vos de golpe ves un canal alemán y dice, bueno, están bombardeando la planta nuclear de Zaporizhzhia, debe haber sido Rusia. Y como lo dicen los alemanes, y lo dicen los británicos, y lo dicen los yanquis, bueno, termina creando una corriente de opinión que una parte del mundo se lo cree realmente. Ahora, cuando usás la lógica y vos decís, Rusia ya tiene el control de esa planta, ¿cómo van a bombardearla de ellos si ya tienen el control? Bueno, así de fácil es para darse cuenta. Llega la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica y dicen, efectivamente, aquí alguien está bombardeando y los misiles que caen son de industria estadounidense. Bueno, ¿qué más necesitas para darte cuenta de eso? Entonces, ese tipo de cosas da una dimensión de hasta qué punto están dispuestos a ir. Si están dispuestos a bombardear una planta nuclear que cambiaría la historia del continente europeo, porque esto sería como 10 Chernobyl o más, si eso realmente llegara a explotar. Y el territorio que supuestamente, en el territorio que supuestamente aman y quieren recuperar. Tal cual. No, evidentemente nosotros seguimos midiendo estas cosas por un gobierno que toma una acción. Pero estos son grupos de poder que son otra cosa, metidos en el gobierno de Kiev. Claro, como tienen un respaldo y un blindaje mediático tan fuerte, hay gente que todavía cree algunas de las cosas que salen de ahí. Pero evidentemente el gobierno de la Federación Rusa ya tomó nota y si vos me preguntás a mí, cuando terminen de liberar Donetsk, las cosas no van a terminar ahí. De hecho, hay países que supuestamente son aliados de Ucrania, Rumania y Polonia específicamente, que también tienen sus intereses puestos en ese territorio geográfico, así como lo escuchás. Supuestamente son los aliados de ellos y podrían estar interesados en llegar en algún acuerdo para quedarse con parte de ese territorio. Vamos a estar atentos, Sebastián. Yo me voy a despedir por mi parte con una bíblica y con una de series. La bíblica, me acordaba recién cuando comentabas esto al rey Salomón. Dios le da una sabiduría especial y un día el rey en ese momento tenía que ir resolviendo conflictos y había un bebé disputado por dos familias. Uno decía, no, es mi hijo, y otro decía, es mi hijo. Y para saber de quién era Salomón, dice, bueno, vamos a cortarlo por la mitad y le damos la mitad a cada uno, así se quedan contentos. Y bueno, la que dijo, no, dénselo a esa familia, pero no lo corten por la mitad, finalmente era la que realmente era la madre porque lo amaba. Y se me vino muy a la mente esto de decir, estoy luchando por algo que prefiero destruir, que prefiero que quede totalmente tóxico, lleno de energía nuclear, donde la gente que se acerque a Donetsk termine piel y hueso o con cáncer, a permitirle a esta gente que tenga su república popular y dejarle de cagar la vida. Y después se me viene a la mente, a mí me gusta mucho una serie que se llama Juego de Tronos, Games of Thrones, muchos del otro lado la vieron. Una de las batallas más épicas de la serie se llama la Batalla de los Bastardos, donde había
uno que tenía códigos, principios y amaba a su pueblo, y otro que no le importaba nada, ¿no? Entonces, la estrategia para ganar la guerra del sádico, que estaba en superioridad numérica, era mandar a todos sus soldados al frente y tirar flechazos y matar a todos indiscriminadamente. Los suyos, los del bando contrario. Y esa era la ventaja que utilizaba. El poco apego a la vida humana y el cero amor y el cero empatía con los propios que estaban peleando en su frente. Cuando vos me contás que este ejército avanza utilizando como escudos humanos a sociedad civil y que fueron capaces de bombardear lugares donde sabían que había prisioneros de su propio ejército con tal de que no abran la boca, a mí enseguida se me vienen este tipo de imágenes. En este caso hoy estábamos hablando de mercenarios, pero cuando hablamos de ucranianos que pelean por su país, imaginamos que convencidos de ello, cuando ven este tipo de cosas, de que su propio ejército no tiene problemas en decir, bueno, daño colateral y si caes prisionero te podemos bombardear que no nos importa. ¿Eso no los impulsa al menos a replantearse? No te digo a desertar, pero al menos a replantearse la legitimidad de la causa que están defendiendo. Sí, por eso también hubo tantas deserciones, Dani, hubo muchísimas deserciones en el ejército ucraniano. Por eso el ejército israelí tiene en el suicidio de sus propios soldados una de las principales causas de muerte. ¿Vos sabés lo que significa para un pibe de 18 años? Que yo realmente lo veo como una víctima, que se da cuenta en lo que lo convierten al matar a palestinos todos los días. Llega un momento que preferís matarte con tal de darte cuenta que no sos parte de esa mierda. Entonces, cuando hay carencia de una fuerza moral que legitime, lo que estás haciendo vos, bueno, el ser humano se desmorona realmente. En parte del relato que Germán Ferrero va dando después, cuenta en una parte que dice, hay momentos donde los que estaban a cargo de Ucrania, si no estaban del todo seguros que los humanos que andaban por ahí eran de su propio batallón, ante la duda los mataban. Así. No estaban del todo seguros si eran enemigos, pero ellos tenían identificado, su tropa son esto, y de golpe ven un movimiento por allá y le tiran. Y le tiran. Y el otro... Bueno, no hace falta creerte a vos que ahora sos un periodista prorruso, según algunos, sino escuchar a este propio argentino que cuenta cómo él, en su búnker, tenían que soportar las metrallas propias. O sea, ya no es cuestión de creerle a Sebastián Salgado. Escuchen a los propios que pelean en las filas ucranianas. Sí, ahí lo tienen, en idioma español y con acento argentino. Entonces, bueno, evidentemente estamos viviendo un tiempo muy especial. Todo esto está vinculado también, ¿no?, a la caída de una hegemonía a la cual Estados Unidos nos tenía acostumbrados desde hace mucho tiempo, que no empezó aquí. Desde mi perspectiva, esto empezó en Siria. Siria es el gran talón de Aquiles de Estados Unidos porque intentó bajo todos, digamos, sus estrategias, utilizando sus grupos terroristas, derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Yo estuve ahí también y lo vi con mis propios ojos. Y no pudieron. Y no pudieron porque la convicción de los sirios a mí me recordó mucho a la convicción de la gente del Donbass. Son inquebrantables. O sea, esa gente, o sea, sabe cuál es el lugar que les tocó en la historia y lo asumen, ¿sí? Saben que tienen que ser leales a las generaciones que los precedieron y lo asumen. Cueste las vidas que les cueste, y asumiendo con el mismo, vamos a decir, con la misma ganas de defender a su pueblo, a su cultura y a su territorio, un maestro que un soldado, ¿sí? Y con esa convicción es difícil pelear. Por eso esas son las cuentas que Occidente y los ejércitos de este lado del mundo a veces se olvidan, y que no hay mercenario y que no hay dinero en el mundo que pueda pelear contra un pueblo que ama a su patria. No se puede, no se puede. Perdés. Así como los yanquis perdieron en Vietnam, vuelven a perder otra vez. Y esto va a ser otra vez, ¿no?, parte de esa historia. Hay que recordar que, digamos, en la historia rusa, Estados Unidos no es nada. Vos pensá, los mongoles
ocuparon parte del territorio ruso durante 300 años. Estados Unidos hace 250 años no existía. Ahí estaban los apaches, tiraban flechas. Estados Unidos, para la historia de la cultura rusa, es menos que los mongoles. Y es el respaldo máximo que trae Ucrania detrás. Nada, no alcanza, no alcanza. Y cuando uno ve a Europa enfrascada, comprando frazadas para ver cómo van a pasar el invierno y demás, por seguir los designios del Pentágono, vos decís, estos tipos tenían otra historia detrás. Ahora, ¿qué pasó? Durante siglos, el 18 y el 19 sobre todo, Europa decidió salir a enfrentarse con otras naciones y otros pueblos que eran mucho menos poderosos, ¿sí? Incluso antes con nosotros, formando colonias en África, en América Latina. Rusia es una potencia territorial, no de ultramar. Entonces, ellos se enfrentaron a quienes se tenían que enfrentar, mongoles, turcos otomanos, tártaros, los que sean, porque estaban dispuestos a defender lo que tenían. Entonces, hoy llegamos al siglo XXI y son el país más grande del mundo. Europa, por querer conquistar, digamos, y pelear contra contra pueblos que no podían presentarle batalla, terminan quedándose prácticamente sin nada y solamente con sus núcleos territoriales dentro de Europa. Entonces, ese rencor que le tiene Europa a la Federación Rusa es porque Rusia es hoy todo lo que Europa no pudo ser. Y porque Europa hoy sigue los designios de un país que hace 250 años no existía. Entonces, estamos, digamos, ante una encrucijada histórica donde hay gente, También, incluso en el Donbass, que entienden quiénes son. También hubo un factor cultural que le permitió a Rusia, incluso cambiando de nombre y de definición política, seguir unida, y estamos hablando de que los europeos se mataron entre ellos durante siglos. Sí, sí, Rusia también tuvo su guerra civil, ¿sí? Vamos a... No, por supuesto, pero al margen de eso, digo, incluso desintegrándose la Unión Soviética, Sí. supieron conservar una entidad territorial que estamos viendo, incluso con todos los fenómenos de balcanización, que a Europa la quieren todavía más partida de la que está. Así es, ¿no? Y por eso en Rusia se habla de esta concepción de la territorialidad como la madre Rusia, ¿no? La madre Rusia, ¿sí? Porque existe como una especie de metáfora como que Rusia es una gran mamá, ¿sí? Algo así. Y si vos te pones a pensar, siendo ese país que es el más grande del mundo, tiene solamente 150 millones de habitantes. Es muy, muy poquito para la cantidad de territorio que tienen. Entonces, si hay un país en el mundo que no está interesado en guerras porque no pueden perder habitantes, es Rusia. Ahora, cuando le tocas la puerta con los cañones, salen a defenderse porque esa es su historia. O sea, no pueden no defenderse. No es Putin que decidió una mañana. Los incentivos económicos que da el gobierno ruso para la procreación. Sí, no, bueno, hemos hecho videos hablando de las vacaciones mimosas de los rusos porque ayudan mucho a las familias jóvenes que quieren tener chicos con incentivos económicos, con vacaciones. Incluso hay uno nuevo que no te conté, Dani, que hay como un super premio para las mamás que tengan 10 hijos, así como lo escuchás. La un mamá que super llega... premio. Sí, hay, económico, ¿no? La mamá que llega a tener 10 hijos con vida, digamos, es justificable que no estén con vida si murieron en el ejército, así como lo escuchás. Ajá. Si vos tuviste 10 hijas, ¿no? Y te quedaste con 8 porque 2 murieron sirviendo al ejército, igual se cuentan. Solo si mueren sirviendo al ejército. Y si no, tienes que tener 10 hijas con vida. ¿Vivos? Y bueno, y ahí tenés un súper incentivo económico. Entonces, un país que promueve tanto la vida no va a andar buscando guerras, salvo, lógicamente, que le toquen la puerta y le digan, bueno, desde mañana vas a tener una base nuclear en la puerta de tu casa. Ah, no, bueno, ahí sí vamos a pelear. Seba, Cristina Kirchner siempre dice todo tiene que ver con todo. Y no quiero dar nombres para no seguir avivando giles, pero justamente la vez que hablamos sobre los incentivos
para la procreación de Vladimir Putin, terminamos hablando de otras cosas. Y yo estos días tuve que asistir, obligado por muchos amigos que están del otro lado en el chat, que me avisaban de esto, de supuestos comunicadores alternativos que se autoperciben o se presentan como progresistas, como compañeros, como colaboradores de algún contraproyecto popular, colaborando con la instalación del mensaje de Jonathan Viale, de Patricia Bullrich, de Luis Majul, de que Cristina se había hecho un autoatentado, con el absurdo de que sería el único autoatentado en el mundo donde la persona que se prepara el montaje no se entera que le dispararon. Vos viste que Cristina, después que la gatillan, sigue firmando libros como si nada, se sube al auto, saluda, da besos, abraza gente, y se termina enterando que estuvo a punto de morir cuando entra a su casa y en televisión ve las imágenes contra lo que ella tenía que le habían tirado. Esto lo han sometido canales de YouTube, especialistas, peritos, gente que se dedica a ver dónde vos tenés los ojos cuando te vienen a hablar muchas personas, y todos concluyeron con que efectivamente Cristina no vio a la persona que le tira. Ahora, de pronto tenemos que desayunarnos que supuestos aliados comunicativos de distintos experimentos o proyectos progresistas colaborando, pero a fondo con esto, de que Cristina, no solo de que Cristina se hizo un autoatentado para garantizar su impunidad, sino que esto lo vendría organizando Lula para perjudicar a Bolsonaro, al mismo tiempo garantizar la impunidad de Cristina Kirchner, y vaya a saber qué más. ¿Qué reflexión te amerita el fuego amigo y sobre todo cuando se utilizan las plataformas alternativas para sembrar pescado podrido? Y a mí me parece muy triste, sobre todo viniendo, vamos a decir, de colegas mexicanos, porque en México tenemos que recordar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que pudo haber hecho un cambio radical en la política mexicana después del desastre de Salinas y pudo haber salvado a los mexicanos de los gobiernos del PAN también después, de Fox primero y de Felipe Calderón después. Entonces, cuando tenemos en la historia latinoamericana asesinatos como el de Colosio en México, asesinatos como el de Gaitán en Colombia, intentos de magnicidio como el de drones contra Nicolás Maduro, como en la campaña de Evo cuando alteraron la coleta de su helicóptero, que también intentaron matarlo y que después dieron el golpe de Estado. Desde mi perspectiva, el cáncer inducido al presidente Chávez, y es un tema que he estudiado bastante, es una realidad. Los líderes latinoamericanos corren un riesgo grandísimo, ¿sí? Y a veces no tenemos las medidas de seguridad para salvaguardar esas vidas. Y que entonces algunos colegas, porque han conseguido algunos seguidores en una plataforma que se llama YouTube, se crean dueños de la verdad, o porque tengan teorías incomprobables vinculadas a algunos centros de poder, que bueno, se pongan en esas posturas. Hay que recordarles que terminan siendo parte, ¿no?, de este intento de magnicidio, porque en esas corrientes de opinión, de alguna manera también se va forjando una especie de impunidad. A mí me ha tocado escuchar esta semana muy de cerca de gente que tengo cercana, que está en las antípodas de mi pensamiento, seguir con el chiste. Qué mal que no preparó bien la pistola. Yo lo escuché de mis propios oídos, de gente que yo conozco. Y a veces en el humor, ¿no?, está ese mensaje bien presente, disfrazado de otra cosa. Entonces, que estos muchachos lo disfracen de análisis, lamentablemente hay que avisarles de que los convierte en parte de esa estrategia que pone en peligro a los líderes populares latinoamericanos. Entonces, cuando se pongan desde algún lado, bueno, que vayan a buscar trabajo a Televisa, que es donde ellos realmente deberían pertenecer, que vayan a buscar trabajo en TV Azteca, en Milenio, en ese tipo de canales que no tienen absolutamente nada que ver con el campo popular, que no tienen absolutamente nada que ver con la impronta de Morena en México tampoco.
pero que a veces engañan a mucha gente desprevenida porque tienen algún dato para tirar, y en este caso lo único que hacen es confundir a la población y sobre todo a la gente que los ve a la distancia en México, que los puede tener como referentes. Déjame aprovechar para agradecerle de todo corazón al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que fue de los primeros en solidarizarse con nuestro país, en firmar esa carta junto a varios presidentes. La Cuarta Transformación, Morena, Morena como partido y la Cuarta Transformación como movimiento, de manera integral se han solidarizado con el pueblo argentino, con Cristina Fernández de Kirchner y con aquellos que nos sentimos conducidos por ella. En nombre de ellos, gracias. Y me permito sí pedirles a muchos amigos, simpatizantes que acompañan este proyecto de transformación en México, que no se dejen engañar por algunos personajes que en nombre de la Cuarta Transformación dicen todo lo contrario de lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Y mientras Andrés Manuel construye lazos de hermandad de la patria grande, ellos se dedican a sembrar desconfianza entre los líderes populares. ¿Y qué nos queda? Si la palabra de Andrés Manuel no vale, ¿no? Sebastián, gracias por todo lo que nos has compartido. Vuelvo a compartir lo contento que estoy de que estés con nosotros, de que ya estés aquí. Nos debemos unas cuantas cervezas para ponernos al día. Bueno, Dani, en aquel momento habíamos hecho, si se quiere, una invitación, si se quiere, desafío, lo que sea, cuando hablábamos de algún colega mexicano que, como las veletas en el viento, cambiaba de opinión de acuerdo a dónde esté trabajando. Hoy también quiero reafirmar de que si Germán Ferrero, que es este argentino que ha estado peleando para la OTAN en Ucrania, quiere tener algún tipo de diálogo con nosotros, así como él dijo su nombre, que creo que debe ser verdadero, ahí abajo está el mío, me llamo Sebastián Salgado, soy periodista argentino, y me encantaría, ¿sí?, que lo sumemos para que él pueda hacer, si quiere, un descargo, dar su punto de vista, si cree que lo que hizo realmente tiene un respaldo legal, moral e ideológico. Hecha la invitación, entonces, abierta para el debate. Muchísimas gracias, Santiago. Sigue siendo Santiago por ese superchat, hermano. Gracias a toda la gente que colabora con nosotros. Muchos, pero muchos abrazos para vos, Seba, para tu equipo. Recordar a la gente que nos está viendo del otro lado, en el primer renglón de la descripción, suscríbete al canal de Sebastián Salgado, pinchás arriba Dato Urgente y te suscribís. Atención, atención, y esto es una primicia exclusiva. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en Dato Urgente, en el canal de Sebastián, que estamos ahí nomás, Sebastián Salgado va a empezar a hacer las transmisiones en vivo. Les tengo que contar que es una excelente noticia. Muchas gracias, querido Lalo, por ese superchat. Es una excelente noticia para ustedes, porque van a tener a este hombre disponible para preguntarle lo que quieran durante mucho tiempo. Una pésima noticia para aquellos que comunicamos a través de YouTube, porque nos va a romper el culo absolutamente todos, pero cita obligada. Falta muy poquito, 10.000 suscriptores en Dato Urgente, y lo van a poder tener ahí respondiendo todas sus preguntas. Así que nada, Seba, bienvenido nuevamente a la Argentina. Te quiero, hermano. Gracias por el trabajo inmenso que has hecho. Gracias, Dani. Bueno, seguiremos en comunicación, y aquí en Argentina, bueno, también hace falta que estemos pendientes, que estemos trabajando, que estemos comunicando, así que estaremos metiendo el hombro en los meses por delante. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Estuvo con nosotros Sebastián Salgado, de regreso en la República Argentina, después de su experiencia en el Donbass, en la República Popular de Lugansk, de Donetsk. Impresionante todo lo que hemos compartido, y vemos cómo aquellos, y una vez más, y me permito decirlo, ¿no? Daniel, con todo lo que está pasando en Argentina, y vos estás hablando de este país y del otro país, y del conflicto acá, del conflicto allá, vos fijate cómo en cuestión de semanas, lo que vos creías que estaba del otro lado del mundo, te toca la puerta en casa y casi nos mata la jefa. Un muchachito de estos, totalmente sacado por la doctrina y de la ideología del supremacismo. Así que creo que tiene que servir no por una cuestión de vanagloria, sino por una cuestión de decir, muchachos, estamos hablando de los temas que tenemos que hablar, todo tiene que ver con todo, y lo dijo Cristina en su último discurso antes del magnicidio. Tenemos que lograr que nuestra militancia comprenda y sepa hacer comprender la trama geopolítica en la que estamos. Y esa es la tarea que hemos emprendido
Lo hacemos gracias al aguante de todos ustedes. Gracias, Mini La Guerrera, que dice un abrazo, Dani, para usted y su invitado. Vivan los pueblos de la Patria Grande. Un abrazo gigante. Gracias a todos, los quiero mucho. Este encuentro también está en sus manos, depende de ustedes. Compártanlo en sus redes, compártanlo en Twitter, en Facebook, en Telegram, en lo que tengan a mano. Esto es para ustedes. Y si estamos dando la batalla y hay tanta gente que se irrita, es gracias a ustedes. Ya les dije, el último encuentro con Sebastián, hablando de el agua potable, de un montón de crímenes de guerra, lo vieron más de 105.000 personas, porque ustedes saben que muy poca gente está informando. Tuvimos el privilegio de que uno de los nuestros, un compañero nuestro, esté presente y en lugar de contárnoslo, nos lo pueda mostrar de su propia experiencia, con su propia cámara, que tenga la generosidad de pasarse horas contándonos todo lo que vio. Y bueno, a eso le estamos apostando. Mañana los espero en 679 a las 21 horas. Vamos a estar hablando de este comando neonazi, silvestre, un grupo de gente sacada, o estamos hablando de gente paga y usada como carne de cañón para un plan de la élite mucho más sofisticado. Vamos a estar conversándolo mañana en 679 y ahí en las próximas semanas esperamos que se haga justicia. Atentos a lo que dijo el diputado Tailade hace unos minutos, señalaba de que la jueza y el fiscal se están demorando mucho y dándole mucha ventaja al nazismo. Vamos a estar con los ojos bien abiertos. Gente, venceremos. Hasta la próxima.